Gracias por seguir con nosotros, señores. Estamos, y decía Hugo, antes de irse a la pausa, estamos muy contentos de tener en nuestro programa, en la entrevista central, al doctor Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos, a quien agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, porque hay muchos temas que conversar con usted. ¿Sabes, Elisa, que cuando él llega a una reunión de amigos, todo el mundo empieza a cambiar de tema, a confesar, confesar que nunca pagan en efectivo, que siempre piden factura? Yo he sido testigo de eso. Pero es gracioso a lo que él está sometido. Sí. Pero fíjate que en los últimos 2 años, tengo 48 años de edad y en 46 años de mi vida hacía otra cosa. Quiere decir que solo llevo 2 años cobrando impuestos, ¿no? Mi vida no comenzó ni termina en impuestos. Hay muchos temas. Y además no pienso que vaya a hacer eso por un periodo muy largo tampoco. Eso es transitorio. Pero yo creo que igual van a continuar diciéndole por lo menos un tiempo más, en el momento que usted decida salir de impuestos internos. O que el presidente decida. Pero después de ese momento todavía más personas van a seguir consultándole sobre ese tema porque es de interés de todos. Estamos relajando, porque aquí la gente hasta en el estudio estaba hablando bajito, lo que Guarocuya estaba por si acaso. Aquí a veces hay mucha gente hablando, aquí estaba todo el mundo pianito en su computador. Pero fíjate que la experiencia que he tenido realmente es muy, muy diferente. Yo, de hecho, al principio tenía mucho temor de mucho rechazo de la gente por el tema de los impuestos. Y debo confesar públicamente que lo que he recibido es todo lo contrario de la gente en la calle. De la gente en la calle, en un centro comercial, en un pueblo, en cualquier lado que me muevo. Siempre la gente lo que me trata es con mucho respeto. Bueno, no, mucho cariño, de hecho, la gente con mucha confianza, ¡hey, Guarocuya! Y siempre hace una broma o algo. Entonces la gente en realidad es muy próxima, ¿no? En los países latinoamericanos el tema del pago del impuesto siempre se ha visto como, no diría que un tema tabú, pero sí un tema bastante complicado de asumir, y la evasión era una palabra que podía describir un poco cómo se jugaban las reglas del juego. ¿Qué tanto ha cambiado en la República Dominicana esa cultura de pagar impuestos? Mucho. Si nosotros comparamos lo que era República Dominicana hace 20 años, incluso hace 10 años, incluso hace 5 años, con relación a lo que es el cumplimiento de los deberes tributarios, lo que nosotros tenemos es un cambio muy significativo. Hoy en día la gente entiende que hay la necesidad de pagar impuestos. Evidentemente que cuando no hay una correspondencia adecuada por el lado del gasto y las personas no perciben que el gasto público es adecuado, baja el nivel de cumplimiento tributario. Hoy en día lo que tenemos mayor nivel de cumplimiento tributario a las personas en la medida en que perciben que el gobierno gasta adecuadamente o con mucha más adecuación lo que son los recursos públicos. Si la gente reclamaba el 4% de educación y ve que estamos invirtiendo en educación, la gente siente que hay una correspondencia entre lo que estaba demandando de parte del gobierno y lo que el gobierno está respondiendo. Esto mejora la capacidad recaudatoria de las administraciones tributarias. Hay un tema de percepción. En este punto me gustaría aclarar algo que tú dijiste hace un momento. No se va a cobrar el 1% de la placa el próximo año. Esto es un tema que ya se había explicado. Bueno, yo tengo una percepción totalmente diferente, porque es pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido de que ustedes mismos hablaban de reformas del modelo, pero es muy fácil decir cambiemos un modelo de funcionamiento económico, pero el cambio de modelo es un cambio estructural. Y además eso implica decisiones difíciles, decisiones fuertes. Debemos de cambiar el modelo que tenemos no está funcionando. Pero por supuesto, nosotros tenemos un problema en la calidad del crecimiento. Y el problema de la calidad del crecimiento te va afectando el tema del mercado de trabajo. Fíjense que yo reitero el tema del mercado de trabajo y soy director de impuestos, pero es que la sostenibilidad, es decir, que sean sostenibles las recaudaciones en el tiempo, depende de un buen funcionamiento del mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo lo componen las empresas y las personas. Pero quienes pagan impuestos son las empresas y las personas. Si el mercado de trabajo no funciona bien el sistema tributario. Por eso se nos agotan con cierta rapidez las diferentes reformas tributarias que nosotros hemos hecho, porque no hemos prestado la debida atención a una reforma profunda del mercado de trabajo. Es verdad que ahora discutimos la reforma del Código Laboral,
Y yo soy, digamos, una voz disonante en alguna medida, porque entiendo que si bien es cierto que es necesaria la reforma del Código Laboral, es totalmente insuficiente para mejorar la capacidad de empleabilidad de las personas en República Dominicana y la capacidad que tienen que tener las empresas para emplear, y por lo tanto no va a ser una reforma suficiente, necesaria pero totalmente insuficiente. ¿Y qué se debe hacer mejorar entonces? Fíjate que tenemos que cambiar toda la institucionalidad del mercado de trabajo, comenzando por establecer lo que sería el debido registro de la entrada y salida a ese mercado, y además deberíamos de pasar de políticas pasivas de empleo, que es lo que nosotros aplicamos hoy en día, a políticas activas de empleo. Políticas activas es cuando nosotros tenemos políticas por diferentes segmentos de población. Eso implica la obligatoriedad de establecimiento de diferentes tipos de contratos, establecer un sistema de intermediación laboral público que puede coexistir con un sistema de intermediación laboral privado para que sirva de nexo entre las personas que buscan un empleo y las personas que ofrecen un empleo. Además, deberíamos de modificar todo el sistema de contratación de personal del sector público. Nosotros no podemos seguir teniendo una administración grande con un Estado pequeño. Nosotros lo que tenemos en República Dominicana es una gran distorsión. Yo creo que lo que ha dicho el fondo, que es un tema que ustedes comenzaron el segmento de hoy, digamos, comentando las opiniones del fondo, es un tema, es una llamada de atención a la República Dominicana. Y de mucha preocupación. ¿Podemos endeudarnos más en el contexto es evidente que no. Es evidente que la velocidad de la deuda tiene que seguir siendo moderada. Nosotros hemos moderado la velocidad de endeudamiento. Lo que está haciendo el gobierno en este momento es cambiando el perfil de la deuda. Nosotros sabíamos en el 2005, cuando se renegoció la deuda después de la crisis de Baninter, es verdad que ya se... Parece muchos años. De hecho, te puedo contar una anécdota, porque recuerdo que en ese momento, cuando se discutía, yo estaba en el secretariado técnico, entonces era director nacional de planificación, que era la antigua UNAPLAN, que luego se terminó reformando. Decía, bueno, pero nosotros vamos a poner pagos muy importantes en el 2013 y el 2014. Y entonces alguien me dijo, pero eso falta muchísimo, nosotros vamos a estar ahí. Resulta que estuvimos ahí y que nos tocó. Entonces el tiempo pasa. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que moderar la velocidad de endeudamiento, que es lo que ha hecho el gobierno. Si nosotros vemos la velocidad de endeudamiento, ha caído esa velocidad, y lo que ha estado haciendo el gobierno en este momento es endeudándose para pagar deudas. Y esto lo que requiere realmente es que las cuentas fiscales sean sostenibles. Y ustedes lo mencionaban, en gran medida es el pacto fiscal. Necesariamente tenemos que ir a un pacto fiscal. Lo cual ha tenido una gran resistencia. Yo creo que es el pacto que va a ser más difícil de cuadrar por la cantidad de intereses y la cantidad de siempre la fiscalidad es un tema difícil de discutir, porque y aquí interviene fundamentalmente la responsabilidad que tienen los gobiernos. A fin de cuentas, los ciudadanos eligen a los gobiernos o a los partidos políticos que llegan al gobierno para que gobiernen, con lo bueno y lo malo. Y yo creo que eso lo ha demostrado el presidente Medina, que ha sido capaz de tomar decisiones que aparentemente han sido difíciles. Yo creo que tenemos algunos ejemplos de ello, por ejemplo, el tema de la renegociación del contrato de Barrick, que fue un tema, ya nos pasó, pero nos pasamos un año con este tema en primera plana, la renegociación de Barrick. Que ahora está teniendo un impacto con la caída de los precios del oro, no se va a recaudar todo lo esperado. A ver, pero es que es así, si caen los precios de cualquier producto, no vamos a recaudar lo esperado. Entonces no depende exactamente ni de la decisión del gobierno, ni de la administración tributaria, ni de la propia empresa. ¿Qué quisiera la empresa? Que el precio del oro subiera. Tener que pagar muchos impuestos. Igual, exactamente, bueno. Es una relación ganar-ganar. Lo que hoy representa... ¿Pero cómo impacta eso la planificación que ustedes han hecho? De manera muy significativa. Hoy en día, este año, el oro representa el 12% de las exportaciones de productos no tradicionales de República Dominicana. Fíjate tú la importancia que tiene, y hoy en día representa una parte importante de las recaudaciones del Estado, que sirve para financiar ese 4% de la educación. Entonces, volviendo al tema, lo que quiero decir es que el gobierno ha sido capaz de tomar decisiones difíciles, porque los ciudadanos, cuando votan a un presidente, cuando eligen a un partido de gobierno, lo que le están dando es un mandato para que gobierne. Y esto tenemos que ser capaces de asumirlo para lo bueno y para lo malo. Entonces, a lo malo en el sentido no malo de crear situaciones que vayan a hacer daño a las personas, todo lo contrario, sino tomar decisiones difíciles que muchas veces en el momento en que se toma políticamente no son las más simpáticas. Ahí me preocupa entonces el modelo de República Dominicana, que yo soy de los que digo que no está funcionando. Nosotros el modelo funciona, y yo difiero totalmente de ti. Pero yo lo creo que es un modelo que, primero, genera exclusión.
O sea, no es un modelo que te genera mayor cohesión social. Yo creo que solo eso es motivo más que suficiente para que nosotros intentemos un cambio importante del modelo. Ahora, un cambio importante del modelo, ¿tú sabes qué es? ¿Cómo se hace? Son reformas estructurales difíciles, duras, porque cuando se toma una decisión de política pública no es neutral la decisión. El impacto que tiene no es neutral. Beneficia y perjudica. ¿Y qué pasa? Decía Maquiavelo en El Príncipe. Y algunos se benefician del modelo actual y no quieren que cambie. Pero por Dios, decía Maquiavelo en El Príncipe. Son duras, pero son necesarias. Pero por Dios, claro, yo he sido un gran reformador desde el gobierno. Me tocó reformar estando en planificación todo y acompañar. No lo hice yo, lo hizo un gran equipo y fui uno de los actores, digamos, que más propició en reformas importantes, como fue toda la parte de la administración financiera del Estado y todo el sistema de planificación en su momento, hasta 16 legislaciones diferentes. Me ha tocado una reforma tributaria que era de corto plazo para equilibrar las cuentas. Es decir, que experiencias de reforma he tenido. Por eso voy a citar a Maquiavelo aquí. Maquiavelo dice que los reformadores están en el peor de los mundos, porque afectan los intereses de los que se benefician del status quo, de lo que existe, y el que se va a beneficiar no es tu aliado, porque no sabe que se va a beneficiar, entonces te quedas absolutamente solo. Por eso, hay un periodo que te quedas solo. Por eso entiendo que aunque son duras esas reformas, pero son necesarias y hay que hacerlas, y hay que ser responsable para hacerlas. Desde el 2005, en mi ámbito de trabajo, donde he estado en planificación, luego en valores, luego ahora en la parte de recaudación, en la parte de impuestos, he dicho que desde el año 2005, después de la crisis de Banita, nosotros nos agotó el margen de política fiscal y de política monetaria. Nosotros necesitamos obligatoriamente reformas estructurales profundas en la República Dominicana. Reformas estructurales que van desde la fiscalidad hasta temas de funcionamiento de determinados mercados. Por ejemplo, un tema que afecta directamente a la actividad económica y por lo tanto a los tributos y a la generación de empleo. El pronto pago entre las empresas. Empresas que tardan entre 4 y 6 meses para pagar una factura a un suplidor. Es una relación privada. Está regulado en el Código Civil. Esto no puede continuar así, porque tiene que hacer adelantos de los tributos, es decir, adelantos de los impuestos que corresponden, pero no le han pagado. Entonces se descapitaliza la empresa, quiebra, perdemos empleo, perdemos base productiva. ¿Qué hacemos en ese caso? Reforma. Hay que hacer reformas por el lado de las leyes de competencia, obligatoriamente, y establecer sanciones para el tema de pronto pago. Solo por poner un ejemplo de reformas que son importantes que tenemos que hacer. Del punto, de la fiscalidad. ¿Cómo financiamos el territorio? Tenemos que modificar la forma en que nosotros hacemos las transferencias a los municipios. Sigue siendo insuficiente los recursos para los municipios, pero los municipios tienen que tener requisitos de desempeño. No puede ser a fondo perdido. No es que vaya a fondo perdido, los municipios hacen un esfuerzo. Y modificar la ley es una reforma ¿qué? Estructural. No hay estructural. Sí. O sea, es reformar la estructura y funcionamiento de la economía. Otro tema que hemos planteado, ley de incentivo único, una única ley de incentivo. No tantas leyes sectoriales de incentivo que hacen de difícil administración todo el sistema tributario. Donde empresas, las empresas más grandes, la tasa efectiva de tributación en términos relativos es menor. ¿Por qué? Porque se acogen a diferentes leyes de incentivo de manera simultánea. O se acogen a la ley de cine, o me acojo a la ley de Confotur, o me acojo a la ley. Y ahora vi que ahora el Senado acaba de aprobar, y no sé en qué sentido, que tendré que revisarlo cuando llegue a la oficina corriendo, nuevamente la ley de incentivo para energía no renovable, cuando estos son temas que deberíamos discutirnos en el marco del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque hemos generado una serie de reformas tributarias y al mismo tiempo de contrarreformas. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. La última reforma tributaria, al final terminamos recaudando 1.1% del producto. Y el mismo año dimos 0.8 de exenciones tributarias. La anulamos. No tiene sentido. Entonces, claro, luego dicen, es que la reforma no recaudó lo esperado, recaudamos al centavo. Recaudamos al centavo los instrumentos que nos dieron. Bueno. Entonces, estos son temas, cuando hablamos de reforma estructural, hablamos de temas que muchas veces serán conflictivos desde el punto de vista de los sectores que serán afectados. Eso casi autoriza a los empresarios a decir lo que han dicho, que son más parches fiscales que propias reformas fiscales que está necesitando el país. Sí, yo comparto una parte de la visión que tienen los empresarios, pero no en su totalidad. Me gusta hablar de una nueva fiscalidad,
no de una reforma fiscal integral. La integralidad que se está planteando desde el punto de vista del sector privado, por lo menos lo que hemos discutido hasta ahora, lo que conocemos públicamente, la cual comparto. Yo creo que tenemos que una reforma, como dicen, integral. Tenemos que discutir el ingreso, el gasto y el crédito, de manera conjunta, no separada. Y yo digo sí, pero no es suficiente. Lo que tenemos que hablar de una nueva fiscalidad en República Dominicana, porque tenemos que poner el territorio encima de la mesa y decir cómo financiamos el desarrollo. Pero más un pacto económico entonces que un pacto fiscal. Es un pacto político. Este país lo que necesita en este momento es un pacto político. Porque el pacto político es mucho más amplio que un pacto fiscal. El pacto fiscal es solo una consecuencia de ese pacto político. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa. Vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato, que este tema hay que explicar todavía muchísimas cositas. Guarcuya Félix, que está con nosotros, director de la Dirección General de Impuestos Internos, agradeciéndole su presencia. Pero me invitas muchas veces. Agradeciéndole su presencia en la mañana de hoy. Entonces vamos a hablar con este tema. Hay un pacto político para tomar las decisiones para transformar el modelo fiscal. Ahí fue que nos terminamos. No solo el modelo fiscal, porque tú planteabas la reforma del modelo productivo de República Dominicana. Exacto, pero quiero irme a la parte fiscal, a la parte de recaudación, de qué vamos a hacer. No podemos coger prestado, sin embargo el Estado necesita los recursos, necesita el dinero para afrontar todos sus compromisos y junto también para continuar desarrollo y todo. Recuerdo perfectamente que el presidente de la República en aquella época, siendo candidato, hablaba, y lo habló en muchísimas ocasiones, de transformar el modelo, de que todo el mundo pagase y que fuese menos el impuesto, pero que pagáramos todo, que de esa manera pudiese funcionar, que pudiese incentivarse. ¿Qué ha pasado con eso? Eso es parte de lo que tenemos que discutir en ese pacto fiscal o en ese diálogo que nos conduzca a un pacto fiscal. Al final de cuentas, la primera pregunta no es una pregunta ni siquiera técnica. Desde el punto de vista técnica cuantitativa, es decir, cuánto voy a cobrar. La primera pregunta es qué país nosotros queremos. Es la primera pregunta. ¿Qué modelo de seguridad ciudadana yo quiero? Si yo quiero un modelo de seguridad ciudadana, ¿lo puedo hacer con esta policía que me cuesta 220 millones de dólares al año o necesito una policía de 500 millones de dólares al año? Probablemente la de 500 millones de dólares. ¿Y de dónde voy a sacar? Y entonces al final voy a decir, ¿de dónde voy a sacar los otros 230 millones de dólares que me faltan? Porque alguien tiene que pagarlo. No hay absolutamente nada gratis, ni la taquilla que te dan son gratis. Y que para ir a un concierto alguien la pagó. Entonces no existe nada gratis, eso tiene que pagarse, el punto es quién lo paga. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir precisamente en ese diálogo que nos conduzca a un pacto fiscal. Y fíjate que yo te digo, modelo de bajar los impuestos y que todo el mundo pague. No, porque lo que nosotros, todos los ejercicios que hemos hecho, no funciona así el modelo. Ahora, si tú me preguntas si hay bienes y servicios que están en el tramo alto del ITEVIS, que es el impuesto al valor agregado que nosotros llamamos ITEVIS, que deberían de estar en un tramo menor, yo te diría sí, pero eso implicaría nosotros cerrar exenciones por otro lado. Productos que hoy en día están exentos o bienes y servicios que están exentos que no deberían de tener ninguna exención. Ahora, ¿puedo yo como responsable de una parte de la administración tributaria tomar esa decisión? No, porque la administración tributaria no toma la decisión de política fiscal. Y déjeme decirle qué bueno, porque los administradores fiscales estamos mirando el muy corto plazo, es decir, estamos mirando cada 30 días. Y estas son discusiones que hablan sobre el desarrollo y la calidad de vida de las personas en el largo plazo. Entonces, por eso tiene que ser un pacto mucho más amplio que el pacto fiscal. Debe ser un pacto político, y ese es un pacto con las principales fuerzas políticas, en principio con representación congresional. Bueno, Cuya, varias veces has vuelto sobre el tema de Baninter, y eso me lleva a mí a pensar en qué impacto está teniendo en el país el tema de la corrupción empresarial, como empresas y personas físicas que han empezado con un capital muy pequeño, que ha aumentado de manera dramática. Hemos visto el reciente caso de la denuncia de la Procuraduría del Rofi, el senador Félix Bautista, como un ejemplo de enriquecimiento muy acelerado. ¿Qué rol juega impuestos internos en la identificación de este tipo de situaciones? ¿Y qué está pasando con la corrupción privada como impacto a esta situación general que tenemos? Primero, eso no es una competencia de impuestos internos. Pero hay alertas. No, déjame explicarte cómo funciona el sistema. Y además nosotros introdujimos reforma en la ley, en el Código Tributario a finales del 2012 que fortalecen la lucha contra la corrupción. Una reforma muy importante que ha pasado muy desapercibido y se ha discutido muy poco.
Vamos por partes. Lo primero es que el tema de la lucha de persecución contra la corrupción no es un tema competencia de impuestos internos, per se. Ahora, nosotros sí somos auxiliares. No, es que somos auxiliares del sistema de justicia en la medida en que la justicia demanda información a impuestos internos, que solo la puede mandar la justicia, porque el Código Tributario establece el debido secreto tributario para cada contribuyente. Y esto es sagrado, porque el sistema tributario de una nación... cuando se determinen, disparen alertas. Pero es que la alerta solo la puede disparar el sistema de justicia. Y esa información solamente le puede entregar una autoridad judicial competente cuando la solicita. Y queda bajo el debido secreto. Desde tu perspectiva en ese punto, ¿se solicita con frecuencia? Claro. Y también se actúa con frecuencia. Lo que pasa es que como queda resguardado en el debido secreto tributario, ¿qué ocurre? Queda en el ámbito privado de la persona que en este caso es sancionada. No se hace público. A ver, algunos países, como en España recientemente después de la crisis, aprobaron una legislación que hacen pública el nombre de las personas y las empresas que defraudan al fisco. Pero aquí todavía eso forma parte del ámbito privado y del secreto tributario. De hecho, nosotros formamos parte ahora del foro de intercambio, del foro de transparencia global, fomentado por el G20, forman parte de 123 países, y en alguna medida eso nos va a obligar a modificar nuestra legislación para fines de intercambio de información con fines fiscales. Vuelvo a la otra parte de la pregunta. Cuando una autoridad judicial solicita la colaboración de impuesto interno, que es la autoridad debidamente constituida en el ámbito de justicia, estamos en la obligación de suministrar esa información. Las personas, independientemente del origen del patrimonio, están sujetas al pago de los tributos correspondientes, independientemente del origen del patrimonio. Y la reforma que introdujimos en el 2012 fue que el hecho de pagar impuestos, independientemente del origen del patrimonio, no exime a la empresa o a las personas de la responsabilidad que tiene que tener frente a justicia. Es decir, aunque usted esté pagando sus impuestos, yo puedo tener el origen de un patrimonio ilícito, pago todos mis impuestos y es ilícito el patrimonio, pero yo no puedo escudarme en que yo pago impuestos para decir que mi patrimonio es lícito. Sino que impuesto interno no tiene que ver de dónde venga ese dinero. No tiene que ver, salvo que la justicia efectivamente determine que es ilícito y la justicia es la que determina. ¿Cómo impacta la corrupción la capacidad de recaudación del país? A ver, eso es muy difícil de medir, porque muchas veces la corrupción te paga los impuestos. O sea, por eso te digo, el patrimonio ilícito termina muchas veces pagando los impuestos correspondientes. Por eso la determinación tiene que hacer el ámbito de justicia, y en ese caso nosotros somos auxiliares de la justicia cuando hay algún tipo de investigación. Pero siempre queda en el ámbito del secreto tributario, por un lado, y del secreto del proceso judicial. ¿Deberíamos cambiar eso? ¿Hacerlo público como España? Fíjate que en algún punto sí, y eso va a venir en la medida en que nosotros, en esa discusión que nos lleva al pacto fiscal, tenemos que reformar necesariamente el Código Tributario. Nosotros tenemos una propuesta para hacer mucho más expedita la actuación de la administración frente al incumplimiento de los debidos deberes tributarios. Nosotros tenemos un código de hace 22 años, que hemos ido reformando parcialmente, pero ahora requiere una reforma mucho más profunda. Por ejemplo, el código no contempla todo el desarrollo tecnológico que se ha incorporado a la administración y que nosotros tenemos que incorporarlo en la legislación. Hoy en día tú puedes pagar los impuestos ya desde una aplicación de teléfono. Hace 22 años esto no era posible, y nosotros vamos cubriendo esas brechas con las normas, pero en muchos casos la norma es insuficiente desde el punto de vista jurídico para cubrir la acción de la administración. ¿Cuándo, Guarocuya, vamos a hacer ese pacto? ¿Cuándo vamos a cambiar el modelo? Qué buena pregunta, porque nosotros venimos trabajando desde el Ministerio de Hacienda. Hay que recordar que Impuestos Internos pertenece al Ministerio de Hacienda, que esto a veces se olvida, y que yo tengo un superior jerárquico, que es el Ministro de Hacienda, que si bien es cierto nosotros tenemos autonomía desde el punto de vista de la administración de nuestro presupuesto, tenemos autonomía desde el punto de vista de las decisiones de administración tributaria, no es menos cierto que la política, la definición de la política la establece el Ministro de Hacienda. Esto es importante, porque muchas veces yo veo reclamos gracias al director de Impuestos Internos: ¿y por qué Guarocuya no cambia tal cosa? Y pues, bueno, porque esa no es la competencia nuestra, la competencia de nuestra administración. Lo que decía, ustedes son administradores fiscales. Sí, solamente, y ese es nuestro ámbito de actuación. Entonces, nosotros estamos trabajando desde el Ministerio de Hacienda, desde dos direcciones, entre la Dirección de Política Tributaria, la Dirección de
impuestos internos en un documento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que va a tener 3 pilares, o tiene 3 pilares. El primer pilar es el pilar fiscal, segundo, mercado de trabajo, y tercero, seguridad social. Nosotros entendemos que no puede discutirse una nueva fiscalidad si no introducimos la dimensión del mercado de trabajo, por lo que te explicaba al principio. Sí. Fíjate que siempre que hablan de informalidad dicen, es los impuestos, porque los impuestos, no, la informalidad no se genera en el ámbito tributario, la informalidad se genera en el mercado de trabajo. Y el punto pasa por cambiar la definición. Exactamente, entonces nosotros tenemos que cambiar la definición de formal e informal que nosotros utilizamos en República Dominicana. Voy a explicarme. Aquí consideramos un trabajador informal que vende en la esquina frutas, sí, o que da algún servicio en la calle, lo consideramos y lo agrupamos exactamente que un médico, porque asumimos que el trabajo autónomo en sí mismo es informal. No, la formalidad no viene por el tipo de actividad, debe de venir, el que no trabaja en una empresa. Exacto, pero debe venir por el tipo de registro, y el registro donde debe darse no es en el ámbito de los tributos, es en el ámbito del mercado de trabajo, porque el tributo es lo último que se paga en el proceso productivo. Entonces, por eso es que te digo que nosotros tenemos que concentrarnos en una reforma muy profunda del mercado de trabajo, que no se va a agotar en esa discusión de la reforma del código laboral. Nosotros tenemos que ir a un seguro de desempleo. Nosotros tenemos que discutir quién va a financiar la seguridad social en el mediano y largo plazo. ¿Va a seguir pagándolo las empresas? ¿Lo van a pagar los trabajadores? ¿La va a pagar la fiscalidad? Yo entiendo, mira, estamos empantanados en que si se santía o no se santía. Cuando en los países nórdicos y en otros países miembros de la OCDE, esto no ha sido ya un tema de debate, es un tema que se ha trascendido desde hace tiempo. Sí, pero ¿sabes cuál es la realidad aquí? La que fuera. Se supone que nuestra función es cambiar esa realidad. Eso es lo que tú estás diciendo. Sí, claro. Si vamos a cambiar el modelo en República Dominicana, es cambiar el sistema. Claro. Decía Einstein que si queríamos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Claro. Pero nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo y queremos hacer cosas diferentes. Me gusta mucho una frase de Octavio Paz, filósofo mexicano. Hay que ser originales copiando bien. Ver, es esto, es una muy buena adaptación, es la originalidad, y es lo que en realidad hacemos los países nórdicos comparado con la nuestra. No es lejano. Y eso es parte de esas barreras que nosotros mismos nos ponemos y no nos permite pensar fuera de la caja. Entonces seguimos pensando en el estricto marco de ya lo que sabemos y de lo que hacemos. No es una realidad lejana. Tenemos ejemplos incluso. Y podríamos tener un programa solo especial para esto. A ver, ¿cuál es la realidad lejana? Que en vez de pagarlo, por ejemplo, los trabajadores y los empresarios, la pagan los trabajadores empresarios indirectamente a través de la fiscalidad. Eso no es una realidad lejana, lo podemos hacer. Nada nos impide hacerlo, sobre todo si vamos a discutir una nueva fiscalidad en República Dominicana. Nada lo impide. En medio de ese pacto, hay que ir con una idea clara de qué es lo que se quiere conseguir. Eso es lo que nosotros estamos construyendo ahora desde el gobierno. A ver, ¿qué es lo que el gobierno, el sector público espera conseguir como actor fundamental en un diálogo de esa naturaleza? ¿Qué se espera? Eso es lo que estamos. A ver, eso es lo que, claro que sí tenemos ideas generales que ahora le estamos dando contenido a esos criterios o ideas generales, y nosotros esperamos tener ese documento en el mes de abril. Esa presión fiscal, por ejemplo, ¿desde qué monto debería partir o desde qué porcentaje debería partir para comenzarse a Primero, trabajar? Ninguna sociedad tiene un umbral establecido de presión fiscal. A ver, la presión fiscal, que no es lo más importante, y esto también es enriquecer la discusión, lo más importante es la composición de la presión fiscal, no la presión fiscal. La composición es cuáles son los impuestos que me explican el nivel de presión fiscal, lo voy a definir. La presión fiscal es lo que se recauda con relación a cada peso que la economía produce. Por cada peso que la economía produce, nosotros vamos a recaudar este año en torno a 14 pesos por cada 14 pesos por cada 100 pesos, 14 centavos por cada peso. Pero fíjate que cuando descomponemos cómo nosotros generamos esos 14 pesos de presión fiscal, son los 3 impuestos, te explican el 80% de esa recaudación. El impuesto sobre la renta, el selectivo y el ITEVI. Entonces, lo importante no solo es la presión fiscal, sino la composición de la presión fiscal. ¿A quién le estamos cobrando? Porque al final, de esos 80 pesos, o de esos 100 pesos que nosotros recaudamos, 67 pesos vienen los más pobres. Ese es el punto. Eso es lo que genera equidad o inequidad. Entonces,
para la mayoría de las empresas de Parte de República esa Dominicana. discusión ya fue adelantada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda ahora a definir detalles en este pacto fiscal. Así es. ¿Qué tan encaminados o desencaminados andamos con respecto a lo que se acordó en la estrategia? No, vamos en línea con la estrategia. Por eso Pero digo un poco que, tarde. a ver, tarde depende como tú lo mires. Fíjate que discutir, por ejemplo, el pacto educativo, ¿qué tiempo nos tomó? Calcula que llevamos poco más de 24 meses en el gobierno. Y en 24 meses hicimos una reforma tributaria. Cambiamos la estructura completa del gasto público. Porque poner 4 puntos a educación implicó agregar 2 puntos de golpe de un año a otro. Cuando tenemos una recaudación de un 14%. Pero tenemos al mismo tiempo que seguir pagando el servicio de la deuda. También han visto la llamada de alerta. Hemos bajado la velocidad de endeudamiento del sector público. Al mismo tiempo hemos canalizado más recursos que nunca a la pequeña y mediana empresa. 38.000 millones en lo que llevamos de administración en 28 meses. Hemos hecho reformas muy importantes en solo 28 meses. Y estamos dialogando en este momento hacia el pacto eléctrico. Y por lo tanto, ¿qué es lo siguiente que nos queda? El pacto fiscal, que es lo que hace sostenible los 2 pactos anteriores, y es lo que se hace sostenible la política pública en el mediano y largo plazo. Pero ahí la discusión es qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de sociedad nosotros queremos. Y hacerlo de más de 4 años. Porque ese es uno de los grandes la problemas. estrategia establece una estrategia a 20 años. Claro. Por lo tanto, Ahora no podemos pensar en los próximos solo 4 años. Es una frase que han dicho, se la han puesto a diferentes estadistas. Sí. Algunos se le dice al presidente Lago, el presidente Lago la reproduce de Alcide de Gasperi la reproduce de Otto von Bismarck, pero la frase es la siguiente: los políticos piensan en las próximas elecciones, los estadistas piensan en las próximas generaciones. Fíjate que la decisión que ha tomado el presidente Medina de poner el 4% en educación está pensando en las siguientes generaciones. Esta administración no va a ver el impacto en su totalidad de lo que implica mejorar la educación en República Dominicana o mejorar en otros sectores que hemos estado mejorando, acceso a salud, acceso a educación, acceso. Tenemos también un tema de calidad de fondo, de discusión, no solo de acceso, tenemos un problema de calidad y eso es de largo plazo. Entonces estamos pensando como equipo de gobierno en las próximas generaciones. ¿Qué hacer con esto que dijo el representante del fondo y con la situación que estamos llegando ya al 50% en el endeudamiento de la República Dominicana? ¿Qué hacer en lo inmediato? Porque hay un tema real. Hemos disminuido la presión o la velocidad para tomar crédito, pero seguimos tomando. Claro, porque, a ver, los países, ¿qué vamos a hacer? Los países no van a dejar de tomar crédito. No sé si tú sabes que en el año 47 se anunció el pago del total de la deuda externa. Y por eso hay un monumento en el malecón. Sí, el obelisco. Le llamamos comúnmente y popularmente el obelisco hembra, porque tenemos el obelisco macho y el obelisco hembra. Originalmente ese monumento se llamó el monumento... Deberían derribarlo. Yo entiendo que no, porque forma parte de nuestro acervo histórico. De lo bueno y de lo malo. La historia hay que preservar y es la que fue. Y ese monumento originalmente fue el monumento Trujillo Hall, que fue para conmemorar en el año 47 el saldo de la deuda, del pago de la deuda externa. Pero ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Esa deuda externa se convirtió en una deuda interna. Los países nunca tienen deuda cero. Y además no es sano. ¿Por qué? No, es que no es sano tener deuda cero. ¿Por qué? Porque tú complementas la capacidad que tú tienes de gasto presente para poder generar infraestructura, para mejorar la calidad de vida presente y además la dotación de infraestructura productiva a futuro. Es decir, si no, no lo puedes hacer solamente con los recursos propios que te generan los tributos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Disminuir la velocidad de la deuda. Y al mismo tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Necesariamente ir a ese diálogo que nos conduzca al pacto fiscal, que en definitiva es que va a ser sostenible el funcionamiento adecuado del sector público. ¿Para cuándo tú esperas que comience ese diálogo? Primero, tengo que esperar que terminen el documento que fija, que construye, digamos, la visión interna de gobierno, y entiendo que eso es un compromiso que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El ministro Peralta en varias veces se ha referido a él, diciendo que ese es un compromiso que nosotros vamos a cumplir. No sé si nos dará todo el tiempo suficiente como administración, pues es una discusión difícil y ya larga, va avanzando va avanzando el tiempo, pero
la responsabilidad que tiene este gobierno es por lo menos dejar la posición que debe tener el sector público en ese diálogo. Pero definitivamente en este año no hay posibilidad de que se comience ¿En a este hablar. año? No, pero por Dios, ya se acabó. Nos quedan 60 días, un poco menos. Estamos en placa, en renovación de placa. Que se está y renovación de placa es un tema ordinario. Yo sé que se convierte en noticia cada año cuando es un tema ordinario. Hemos aprendido a renovar a tiempo. No. A ver, ahora cambiamos el ciclo. Ustedes recordarán que antes se comenzaba agosto, septiembre, octubre. Sí. Ahora comenzamos octubre, noviembre, diciembre. El presidente tenía una preocupación que nosotros también compartíamos de la administración, de que no coincidiera con el inicio del año escolar. Entraban en septiembre y ahí la placa y todos los movimientos. Entonces, modificamos el ciclo y entonces lo hacemos los últimos 90 días del año. Y ahora va a entrar un dinerito extra. No, que va. Bueno, ahí es que la gente ahora cambió el ciclo de pago. La gente ahora cambió para el doble sueldo. Entonces, si tú ves ahora, el pico va a ser después del cobro del doble sueldo. Que tengo entendido que el ingreso, los recaudados por placa no es significativo. Pues no, la verdad. Es más complicado el todo. Así es, toda la logística es muy costosa para el resultado del tributo. Es excesivamente costosa. ¿Cuánto se dejarán de percibir por no aplicar el 1% en la estimación que nosotros hicimos originalmente, en torno a 2.800 millones de pesos. Eso es... Claro, pero fíjate que eso solamente afectaba fundamentalmente a menos del 7% de las personas que tienen un vehículo en República Dominicana. Que eso no está bien. ¿Por qué tanta resistencia? Bueno, porque ese 7% son los que hacen opinión pública, están aquí sentados. Claro. O sea, me recibieron diciendo, yo compré un vehículo ahora nuevo y entonces voy a pagar 1%. Sí, hacen pero ya opinión pública. Tengo que decirle A ver, que yo estaba haciendo mi previsión. Entonces el 7% es el que tiene la capacidad de hacer opinión pública, pero resulta que cuando nosotros comparamos con la estructura de ingreso, ese 7% corresponde al nivel de más alto ingreso en República Dominicana. Pero aunque se escuche feo, el mayor impacto, de hecho, es en torno al 1%. Pero aunque se escuche feo y políticamente no es factible. Un paréntesis, la mayoría de los vehículos que entran de lujo en República Dominicana vienen exentos. Todavía. Sí, eso es así, viene con generación. A ver, entonces, lo que queríamos era sobre todo capturar a los que vienen exentos. Claro, que para cerrar la brecha. Claro, pero si no vinieran exentos, tampoco vinieran esos vehículos al mercado dominicano. Lo adecuado sería que el que va a tener un vehículo de ese cilindraje o de ese costo, pague lo que corresponde desde el punto de vista de los tributos. Sería lo ideal. Y no debería tener problema para pagarlo. No debería tener problema para pagarlo, pero yo me he encontrado con personas que van a llorar un tema de impuestos, a decir las dificultades que tienen, y luego me encuentro en una estación de gasolina. Bueno, yo ando en un vehículo normal, con cierta normalidad, igual que andan la mayoría de las personas, y bueno, lo encuentro en un vehículo de alto lujo. De $200,000. Entrégame el vehículo para entonces, el tema está... Entonces ahí hay una contradicción. Lo que pasa es que el Estado, entiendo yo desde mi punto de vista, tiene que tomar una decisión con el tema del parque vehicular, con la renovación del parque vehicular y con el sistema de transporte público, que usted muy bien... Te voy a explicar. Usted muy bien lo decía. Ahora, con el tema de la placa, para puntualizarle ahí, lo del 1% es cierto. Ahora, aquí hay algo que está al revés, y es que así es. Mientras el vehículo es más moderno, más eficiente en el tema de consumo y menos contaminante, paga más que el vehículo más viejo, que es más contaminante. Entonces el incentivo es para tener un carro viejo, no un carro nuevo. Claro, ese es el incentivo. Tienes toda la razón, porque el impuesto está pensado. Primero, el impuesto al CO2 funciona de manera conjunta con el de la placa. Eso lo entró el del CO2. Sí. Y segundo, es un impuesto inverso. Del 0 al 3%. Bueno, inverso quiere decir que es un impuesto que tiene que tener baja rentabilidad recaudatoria. Si recauda mucho es malo el impuesto. Claro, porque aspiramos que cambie. Claro, es un impuesto disuasorio. Y tú tienes toda la razón, está invertido ahora. Porque ese impuesto tiene que invertirse una vez entre los dos en 8 años más o menos. Cuando ya tú has modificado en 8 años parte del parque vehicular nuevo que está dentro, el otro va de desecho, porque si no va a generar una gran tensión, cobrando mayores costos en vehículos que son chatarra, pero que lo necesita ¿quién? La persona normal, común y corriente. Entonces en 8 años... le sale más caro a la persona normal y común y corriente ese carro obsoleto, porque es más costoso de mantenimiento. Claro, pero resulta ¿cómo compra un carro nuevo? No puede comprar un carro nuevo. Pero ahí es que viene la transformación. Claro, entonces, a ver, el impuesto está pensado para que en 8 años, que ya yo no seré director de impuestos internos, lo quiero decir. Y usted no sabe, pero usted no lo sabe. No, con toda seguridad. No, pero usted no lo sabe. Absolutamente, usted estaba en una plan y mire dónde está ahora. Sí, pero absolutamente con toda seguridad sé que no estaré
en impuestos internos, pero sí lo digo para recordar y al que le corresponda que es un impuesto que tiene que invertirse más o menos en 8 o 10 años después de haber entrado el impuesto. Pero eso lo complementa, perdón, Guarocuya, con lo que usted decía, eso complementa con ese compromiso político de entender todos de qué país queremos tener, porque bueno, ahorita viene uno dentro de 8 años y cambia eso. A ver, esa es parte de la discusión que tenemos que tener y que ese pacto 20 años. Claro. Y por eso digo, no solo es un pacto fiscal, es un pacto que fundamentalmente político. Claro. Nosotros estamos como Alicia en el País de las Maravillas. Hay una imagen que me gusta mucho citar de Alicia en el País de las Maravillas, y es donde Alicia llega a una intersección de caminos y le pregunta al señor Conejo, que le dice, señor Conejo, ¿qué camino tomo? Y el señor Conejo le dice, ¿a dónde quieres ir? Y él le dice, pues no lo sé, dice, pues da igual el camino que tomes. Entonces no puede ser que nosotros sigamos una intersección. Yo creo que estamos intentando construir una visión que nos diga el camino que debemos de tomar. Si tú me preguntas el camino, yo te puedo decir claramente cuál es la visión que tengo. La visión que tengo es que este país tiene que converger en el mediano y largo plazo con los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esas son las 34 economías más desarrolladas del mundo. ¿Podemos hacerlo? Absolutamente convencido de que podemos hacerlo. De hecho, convergemos en algunos indicadores, no en la mayoría convergemos con países incluso con menor nivel de desarrollo relativo que República Dominicana. Yo creo que el reto es converger con esos países y separarnos en gran medida de los indicadores que tenemos que intentan que nos parezcamos a la región. No, nosotros tenemos que parecernos a las economías más desarrolladas del mundo. Si eso es así, entonces tenemos todo un catálogo de reformas que hacer. Es decir, si nosotros queremos llegar allá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reformar el transporte público, muy bien, la energía. ¿Y cómo lo hacemos? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en República Dominicana para los próximos 20 años. Y que todo el mundo sintonice en esa misma Claro, porque fíjate que el objetivo de la pensar política en política, pública, pero no en elecciones. Claro, pensar en las próximas generaciones, pero hay que ganar elecciones al mismo tiempo, o sea que hay que tener la combinación. He leído un libro hace muy poco de un señor que aspiraba a primer ministro de Canadá y decía que la virtud de los buenos políticos es poder entender los tiempos, es decir, esa lectura que hacen los tiempos entre poder ganar elecciones y tomar decisiones de política para las próximas generaciones. Yo creo que el presidente Medina es un ejemplo de que se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. No perder de vista el objetivo de corto plazo de política, pero al mismo tiempo tomar decisiones que no van a ser redituables en el corto plazo del punto de vista bueno, electoral. como los impuestos, el tiempo es algo que no se puede evitar y se acabó. Qué bueno haberlo tenido con nosotros. Me invitan nuevamente. La invitación está abierta porque quedan muchos temas por discutir. Muchísimas gracias a Guarocuya Félix. Ya saben, recuerden su marbete, no lo dejen para el doble sueldo. Y además se puede renovar por internet, te lo llevan a la casa. Vamos a una pausa que regresamos.